A 75 años de la expropiación petrolera, se revive el debate de la reforma energética. Pemex en su laberinto, vuelven las acusaciones de corrupción. El Papa Francisco y la sombra de la dictadura argentina. Hoy, en Todo Personal. ¿Estuvo el Papa Francisco, como han insistido algunos analistas, involucrado en el secuestro y tortura de 2 sacerdotes jesuitas durante la dictadura militar argentina de los años 70 y 80? La verdad es que no hay bases para sostenerlo. No hay un solo testimonio sólido al respecto y esas acusaciones precisamente surgieron cuando comenzó el enfrentamiento político entre el entonces arzobispo de Buenos Aires con el matrimonio Kirchner en el poder. Hola, Viviana. Hola, Jorge, qué gusto saludarte. Y mientras las acusaciones no tienen testimonios sólidos en su favor, quienes dicen que Bergoglio nunca tuvo relaciones de complicidad con la dictadura militar han presentado testimonios que van desde una de las víctimas de aquel secuestro hasta el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel. Los restos mortales de Azucena Villaflor, María Ponce y Esther Ballestrino tardaron 3 décadas en ser enterrados. Durante años permanecieron en calidad de desaparecidas. Las 3 mujeres formaron parte de un doloroso capítulo de la historia argentina, el de la dictadura militar. Se reunían en las puertas de la iglesia de la Santa Cruz en Buenos Aires. Junto a otras madres exigían el retorno de los hijos que habían detenido o desaparecido. Ellas formaban parte de un grupo que con el tiempo se les conoció como las Madres de Mayo. A finales de 1977 estas 3 mujeres desaparecieron. Durante décadas no se supo de su paradero. En las primeras manifestaciones participaba también un hombre llamado Gustavo Niño. Decía ser el hermano de un desaparecido. Sin embargo, en realidad era miembro de la Fuerza de Tarea de la Armada Argentina. Su verdadero nombre era Alfredo Astiz. El represor argentino marcó a las 3 mujeres y no se volvió a saber más de ellas. A mediados de 2005, restos óseos aparecieron en la costa argentina de Santa Teresita. Un grupo de antropólogos forenses pudo identificarlos. Muchos de los prisioneros políticos argentinos eran víctimas de los llamados vuelos de la muerte. Estos formaban parte de un plan de exterminio de los detenidos y desaparecidos, planificado por la dictadura militar. Después de permanecer detenidos en cárceles clandestinas, eran atados y amordazados. Obligados a subir a las aeronaves de la Armada, eran lanzados con vida al mar. La aparición de los restos de Azucena, María y Esther permitió cerrar un capítulo doloroso para sus familiares. Un capítulo en el que el cardenal argentino Jorge Bergoglio, ahora el Papa Francisco, jugó un papel fundamental. Luis Blanco, hijo de una de las mujeres desaparecidas en 1977, asegura que Bergoglio intervino para que los restos de su madre, junto con los de las otras 2 Madres de Mayo, pudieran descansar en paz en la iglesia de la Santa Cruz. Todo ello después de que en julio de 2005 el equipo argentino de antropología forense confirmara su identidad. La respuesta de apoyo de Bergoglio fue inmediata. Luis Blanco narra cómo el cardenal se conmovió hasta las lágrimas al escuchar su historia. También cuando supo que una de las mujeres era Esther Ballestrino, con quien había trabajado cuando era químico. La misa durante la que se depositaron los restos fue un acto multitudinario.
La verdad nos hará libres, se leía aquel día en un cartel colgado en el altar. Una ceremonia que fue posible gracias a la intervención del cardenal. Bergoglio había recibido a los familiares cuando hicieron formalmente la solicitud. Ante una carta de agradecimiento, el cardenal tuvo a bien responderles con solo una petición. Por favor, solo les pido que recen por mí. La misma petición que hiciera desde la plaza de San Pedro cuando fue nombrado papa. Los detractores del nuevo papa le han acusado de colaborar con la dictadura militar argentina. Dicen que llegó a delatar a 2 sacerdotes jesuitas que estaban bajo su cargo. Los jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jálix eran 2 curas que trabajaban en los barrios pobres de Buenos Aires. En mayo del 76 fueron arrestados ilegalmente por la Armada Argentina y sometidos a 5 meses de tortura. Los que han criticado al cardenal Bergoglio dicen que él fue quien los delató, pero en realidad fue su activismo el que le salvó la vida. La presión que hizo contra el jefe de la Armada contribuyó a la liberación de los jesuitas. Después de su liberación, Bergoglio intervino para que los 2 sacerdotes fueran recibidos en Roma. Tiempo después, con el gobierno de los Kirchner, el enfrentamiento entre el cardenal y Cristina Fernández ha sido muy costoso en términos de reputación. Las acusaciones y rumores esparcidos contra el arzobispo de Buenos Aires son una constante. El padre Francisco Jálix declaró públicamente que lo que sucedió en Argentina ya es un capítulo cerrado. También dijo que era un asunto aclarado con el entonces cardenal, con quien llegó a oficiar una misa. Incluso Francisco Jálix le deseó al nuevo papa una bendición abundante para que pueda cumplir con su nuevo encargo. Quien salió también en abierta defensa del nuevo papa es el Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, un activista que fue otra víctima de la dictadura. Esquivel rechazó cualquier vínculo del nuevo papa con los militares. Señaló que hubo obispos que fueron cómplices de la dictadura, pero Bergoglio no. Dijo que sabe que muchos obispos pedían a la junta militar la liberación de prisioneros y sacerdotes y no era concedido. El Papa Francisco señaló desde hace tiempo que él mismo había escondido y ayudó a escapar del país a perseguidos políticos durante esos años. Mire usted, este es un tema muy importante por muchas razones. Por razones éticas y morales, no podría ser papa un hombre que estuvo involucrado en terribles violaciones a derechos humanos en su país natal. En lo personal, yo u otras personas podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con muchas de las opiniones de la Iglesia Católica o del propio Papa. Podemos hablar del aborto, de los métodos de anticoncepción, de los matrimonios de personas de un mismo sexo. Son temas que uno quizás en lo personal puede diferir con la posición de la Iglesia, con la posición ahora del Papa Francisco. Pero hay que diferenciarlos de estos otros temas porque es fundamental para la entereza de una persona, de un hombre que tiene una posición tan importante a nivel internacional y a nivel de la fe de toda una comunidad de cientos de millones de personas. Usted y yo podemos diferir en muchos capítulos con la Iglesia Católica o con el Papa Francisco, pero no es legítimo, no es justo involucrarlo en delitos que no cometió. Por supuesto que no, y más cuando se le involucra al Papa Francisco en estos delitos, porque siempre ha estado a favor de los pobres, sobre todo ha trabajado con sectores de muy bajos recursos allá en Argentina y también ha criticó fuertemente las políticas contra la pobreza que estaban ejerciendo en ese entonces Néstor Kirchner y ahora la presidenta, su esposa Cristina Fernández de Kirchner. Incluso dio una homilía donde estaban ellos presentes, donde estaba el matrimonio Kirchner presente, y durante toda la misa se la pasó diciendo que no estaba de acuerdo con las políticas
contra la pobreza que se estaban haciendo en Argentina y que se tendría que trabajar mucho más con las clases que más lo necesitaban. De ahí, y por supuesto, como dices tú, después de esta controversia que se tuvo entre el gobierno de los Kirchner y el entonces obispo de Buenos Aires sobre temas como el matrimonio de mismo sexo y más, los enfrentó constantemente y de ahí surgieron todos estos rumores. Sí, porque diferencias que son legítimas. Quizás puede ser que el gobierno de los Kirchner tuviera razón en su opinión sobre la lucha contra la pobreza, puede ser que tuviera razón sobre estos otros temas sociales, puede ser que quien haya tenido razón era el entonces arzobispo de Buenos Aires. ¿Y sabes qué me llama la atención? Lo que no es legítimo es hacer acusaciones de otro tipo. Por supuesto que no. Y la primera carta que efectivamente hace la señora Cristina Fernández de Kirchner para felicitar al nuevo papa, nunca dice, tenemos un papa latinoamericano, no dice que es un papa argentino, cuando en Argentina ya había causado furor, gran alegría que tuvieran un papa de aquel país, y tuvo que rectificar a tal grado que se presentó a comer con el Papa Francisco, y bueno, hay que aceptar la humildad del Papa Francisco de haberla recibido. Sí, y la humildad, o como se le quiera llamar, de Cristina Fernández, de haber ido en esos términos. Mientras tanto, está ya todo listo para el inicio formal del papado. Y desde la noche de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto ya está en Roma. Un desfile de mandatarios de todo el mundo se reúnen en Roma para ser testigos de la misa de inicio del pontificado del Papa Francisco. Se contempla la asistencia de más de 30 jefes de Estado y representantes de delegaciones de 130 países. Al tratarse del primer Papa latinoamericano, habrá gran presencia de líderes de la región como el presidente Enrique Peña Nieto, quien arribó a Roma desde el día de ayer en compañía de su esposa Angélica Rivera. En entrevista, el presidente confirmó que invitará al Papa a visitar México cuando lo considere conveniente. Su visita, dijo, permitirá ratificar el interés por mantener una relación cordial y respetuosa con el Vaticano. Peña Nieto asistirá mañana a la misa de inauguración del pontificado de Francisco, acompañado de su esposa, los secretarios de Relaciones Exteriores José Antonio Meade y el secretario de Hacienda Luis Videgaray, entre otros. Al finalizar la misa, el presidente Peña Nieto se reunirá en privado con el Papa para abordar temas concernientes al país, pero principalmente para fortalecer las relaciones con la Iglesia Católica. Al igual que el presidente de México, sus colegas Dilma Rousseff de Brasil, Sebastián Piñera de Chile y el presidente español Mariano Rajoy también asistirán a la ceremonia. El día de hoy, el pontífice mantuvo 2 encuentros de carácter político. Primero con el cardenal Bertone, quien de momento sigue al frente de la Secretaría de Estado Vaticana, y después con la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien fue la primera jefa de Estado en entrevistarse con él. El Papa Francisco la recibió en una audiencia privada y compartió la mesa durante un almuerzo en la Casa de Santa Marta del Vaticano. Fue ahí donde la presidenta le pidió su intersección para abrir un diálogo entre el Reino Unido y Argentina sobre el tema de las Malvinas. Será hasta después de su inicio formal como Papa cuando reciba a otros líderes de Estado. Después de una procesión a la plaza, recibirá entonces el anillo del pescador, símbolo del papado como pescador de almas en referencia al apóstol Pedro, que le será colocado en el dedo anular de su mano derecha. Finalizado el ritual, Francisco quedará oficialmente investido como el Papa número 266 de la historia de la Iglesia Católica. El fin de semana también realizó varias actividades. El sábado tuvo un encuentro con casi 6,000 periodistas de todo el mundo, mismos que llevaron la cobertura desde la renuncia de Benedicto XVI. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, informó que el encuentro no fue una conferencia de prensa, sino un gesto de agradecimiento por su labor y para exhortarlos a seguir trabajando al servicio de la verdad. En la audiencia, el Papa explicó el significado en la elección de su nombre referente a Francisco de Asís y lo describió como un hombre de pobreza y de paz. Afirmó que le gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Ayer se realizó el primer ángelus de su pontificado ante unos 300,000 fieles que asistieron a la Plaza de San Pedro, el doble de lo que las autoridades habían calculado para ese día. Saludó a los asistentes, a algunos personalmente, y agradeció la participación de los medios por poder transmitir su discurso a todas partes. Este momento es bueno e importante para nosotros, los cristianos, para conocernos este domingo, para hablar y saludarnos,
como ahora en esta plaza. El día de mañana, el Papa comenzará oficialmente el inicio de su pontificado al celebrar la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal, en la Plaza de San Pedro. El viernes en la Sala Regia sostendrá una audiencia con el cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano. Y el sábado el Papa Francisco se encontrará con su predecesor Benedicto XVI, con quien almorzará. En cuanto a las actividades de Cuaresma, el domingo 24 de marzo, el Papa presidirá la celebración eucarística del Domingo de Ramos a las 9 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Y a mediodía el rezo del Ángelus. Una agenda marcada que ya inició en la praxis el mismo día de su elección. Mientras tanto, en México, por la visita del presidente Peña Nieto a Roma, se adelantó un día la ceremonia del aniversario de la expropiación petrolera. Sí, viene ahí, en esa ceremonia que se realizó en Salamanca, en Guanajuato, se presentaron las 6 líneas para la reforma energética que se espera sea presentada al Congreso en septiembre próximo. La reforma energética está pendiente desde principios de los 90, lapso que ha generado discusiones sobre lo que aún piensan que se trata de una privatización. Ahora es tiempo de impulsar cambios para transformar y modernizar petróleos mexicanos, según el presidente Enrique Peña Nieto. La transformación de Pemex es indispensable para liberar el gran potencial económico de nuestro país. En este 75 aniversario de la expropiación petrolera, frente a la nación, reafirmo, Pemex no se vende ni se privatiza. Pemex debe transformarse y debe modernizarse. Pemex es y seguirá siendo patrimonio de todos los mexicanos. Al celebrar el 75 aniversario de la expropiación petrolera, el mandatario advirtió que en 7 años México podría convertirse en un país con déficit de energía. De continuar las tendencias actuales de producción y consumo, para el año 2020 México podría convertirse en un país estructuralmente deficitario en energía. Este escenario es grave porque limitaría el crecimiento económico. Propuso 6 ejes a seguir para modernizar el sector energético sin la bandera de la privatización. Destacó establecer una nueva estructura organizacional, alentar la ética corporativa y la responsabilidad social, potenciar a la industria, orientar la inversión hacia actividades de mayor valor agregado y fortalecer la inversión y desarrollo tecnológico de Pemex. En este escenario, la reforma energética mantendría la soberanía sobre los hidrocarburos y se apoyaría la soberanía familiar. En 1938, con la expropiación petrolera y la creación de Pemex, el Estado mexicano transformó el sector energético. Ahora, 75 años después, y con el mismo propósito de fortalecer la soberanía nacional, el Gobierno de la República está decidido a impulsar la reforma energética que necesita el país. Será una reforma energética que apoye la economía familiar. La reforma energética no plantea cambiar el artículo 27 constitucional, sino una transformación y modernización del sector energético. Especialistas establecieron que a 75 años de la expropiación petrolera, el sector debe poner énfasis en los cambios tecnológicos y en las exigencias económicas y sociales del país, acordes a la época. Dichos cambios están pactados en la Estrategia Nacional de Energía, aprobada en el Senado la semana pasada y que comenzará a discutirse en septiembre próximo. En ella, Pemex se conserva como compañía propiedad del Estado, pero con capacidad de competir a escala mundial. De no llevar a cabo los cambios, según el presidente Peña Nieto, repercutiría directamente la rentabilidad de la empresa. En la Estrategia Nacional de Energía se plasma la misma legislación que el expresidente Lázaro Cárdenas publicara un año después de la expropiación petrolera de 1939, en la que se propone inversión y colaboración de empresas extranjeras con Pemex. Ahora se requiere una transformación en la explotación del crudo y la generación de energía, que permita a México convertirse en una potencia energética. Los especialistas coincidieron en que la reforma energética impulsada por el gobierno federal no privatiza nada. De acuerdo con la iniciativa planteada, Pemex será el dueño del producto y de la comercialización, aun y cuando las empresas sean contratadas para explorar y explotar recursos petroleros.
Con las transformaciones y mecanismos e inversión similar a los que creó Lula da Silva para Petroobras en Brasil, la paraestatal podría invertir miles de millones de dólares en acciones sin perder el control sobre la empresa. Aseguraron que con los cambios energéticos, la paraestatal se haría más eficiente y generaría más recursos para una sociedad que lo requiere. Con la transformación y modernización se explotarían todas las posibilidades energéticas que México ofrece, como el gas asociado al petróleo, las reservas de gas natural, la energía eólica, así como la energía solar e hidráulica. Ayer, desde la refinería de Salamanca, en Guanajuato, el presidente Peña Nieto informó que al 1 de enero las reservas probadas ascendieron a 13.868 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con una extracción asegurada para 10 años. Dijo que dicho volumen es apenas el 0.42% mayor en comparación a los 13.810 millones de barriles de petróleo crudo equivalente registrado al primer mes en 2012. Indicó que la apuesta en el corto plazo es el desarrollo de pozos en aguas profundas del Golfo de México, Xale Gas y Chicontepec. El director de Pemex, Emilio Lozoya, insistió en la necesidad de reformar el sector energético para que Pemex se mantenga en el motor del desarrollo del país. Dijo que para cambiar la industria no se necesitan cálculos políticos de corto plazo, sino apostar a un modelo de largo alcance más adecuado para la paraestatal. Bueno, hay mucho, por supuesto, que revisar y que transformar en Petróleos Mexicanos. Por lo pronto, en los últimos días se ha puesto al descubierto la operación de una extensa red de corrupción en Pemex que ya había comenzado a ser desentrañada desde el sexenio anterior. En Petróleos Mexicanos presuntamente opera una red de corrupción al menos desde el sexenio anterior. La red involucra a empresas, contratistas, empleados y funcionarios de diversos niveles. Lo anterior está basado en información de funcionarios del sector energético que compartieron con legisladores federales. Denunciaron contratos millonarios adjudicados de forma directa, contratos sin licitación, concursos diseñados para beneficiar a familiares y sobrepagos de servicios. Los funcionarios que pidieron el anonimato advirtieron a legisladores que la presunta red de corrupción podía ser un obstáculo para la reforma petrolera. Salvador Vega Casillas, quien en mayo de 2011 era secretario de la Función Pública, habló de esta red de corrupción en todo personal. Se refirió a los 14 funcionarios de Pemex Refinación, que incurrieron en irregularidades al contratarse 4 buques tanque en 2006, y después de 5 años de investigación se les comprobó la culpabilidad. ¿Cómo haces para operar un fraude en renta de buques? No debe ser tan sencillo, debe ser un tema complejo. Claro, ¿no? es un tema complejo. De hecho, lo que se hizo eran la renta de 4 buques. Primero se hizo digamos, un estudio de mercado, un estudio de costo-beneficio para determinar cuánto se podía pagar por los buques. Lo que se hizo en este caso fue cotizar y hacer todo este estudio de mercado en base a buques que se iban a rentar por 3 años y además iban a incluir tripulaciones, gastos, mantenimiento, todo. Eso les dio un precio bastante alto, que resulta que a la hora de sacar la licitación no eran por 3 años, sino por 5 años, y no eran incluidos los mantenimientos y las tripulaciones, sino solamente lo que se le llama en términos navieros a casco desnudo, es solamente el barco, corriendo todos los gastos a cargo del propio Pemex. Esto, por supuesto, lo que hizo es que los barcos que se iban a rentar debieron haber sido más baratos que los que se habían hecho todas estas cotizaciones y todos estos estudios. Una vez que ellos hacen esto, el precio de mercado quedó muy alto y encima de eso todavía le dan otro aumento. Es decir, estamos hablando de contratos de 4 buques que tenían un importe del total de los contratos de más de $200 millones. Algunos casos fueron lo de Mexicana de Lubricantes, Mexluf, y otro, el de Siemens, que involucra al consorcio Comproca, relacionada con un caso de sobrepagos en torno a la refinería de Cadereyta, así como el uso de recursos de la petrolera para gastos personales y familiares de trabajadores de la paraestatal. Los problemas de corrupción cobraron una dimensión pública a mediados del año pasado, a raíz de que el entonces director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, decidiera normalizar la situación de la empresa. El actual director general de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una demanda civil por $500 millones en contra de esa empresa alemana,
por presuntos actos de corrupción que involucran exfuncionarios de la petrolera en torno a los trabajos de modernización de la refinería de Cadereyta. El ahora senador Salvador Vega Casillas añadió que Pemex fue una de las dependencias más castigadas por los actos de corrupción, principalmente Pemex Internacional, Pemex Refinación y Pemex Exploración y Producción. Una corrupción que, dijo, viene de muchos años atrás. También está el caso de María del Rocío Cárdenas Subieta, directora general de Pemex Internacional, junto con otros 3 directivos, quien fue inhabilitada por 10 años y se le aplicó una multa de 283.942.000 pesos por autorizar descuentos injustificados en venta de gasolinas. Bueno, ahí está este tema de Pemex y hay que reformar Pemex, hay que reformar la industria energética, pero en el caso en particular de Pemex, entre otras muchas, pero muchas razones para evitar que siga habiendo esos actos de corrupción descarados en esa empresa. Un saludo a nuestros amigos que nos ven en Jalapa, Veracruz, a través del canal 13.2. Ya nos vamos, Diana. Ya nos vamos, Jorge, pero no se pierda el Festival Cumbre Tajín, que se llevará a cabo del 21 al 25 de marzo, por supuesto, en Veracruz. Habrá conferencias, talleres de arte, muestras, el espectáculo de los voladores de Papantla, teatro y, bueno, grandes artistas como Juanes y Julieta Venegas que van a estar ahí. Bueno, no se la pierda, va a estar buenísimo. Ya nos vamos, Jorge, que descanse, que la pases muy, muy bien y usted también descanse. Gracias, Viviana. Ahí va a estar Proyecto 40. Recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. Soñando con tu olor, vives aquí en mi